Esto sí es el verdadero terror. El fuego, la temperatura. Si esto de verdad es el infierno, perdóname y no me dejes morir así. Bienvenidos a Relatos del Misterio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. De verdad les agradezco todo el apoyo y sobre todo para el evento de este 10 de diciembre. Ya no hay boletos y eso de verdad no lo podemos creer y todo ha sido por ustedes. De verdad el cariño, la confianza y les pido por favor que se sigan suscribiendo. Ya llegamos a los primeros 100,000, de verdad. Creo que es tiempo récord, no lo puedo yo creer, pero el equipo que tengo, obviamente que trabajo con un equipo de verdad inteligente, que hace bien las cosas y yo creo que esto ha sido fundamental. Y hoy vamos a tratar un tema, pues es un tema que ha dolido por las inconsistencias, por las omisiones, pero todo las víctimas que no han tenido voz y estas víctimas que tuvieron que quedar en el anonimato porque aparentemente el evento fue más importante que las propias víctimas. Y este es el caso de Lobombo, de la discoteca Lobombo. Y hoy tengo un invitado muy especial que además de su carrera, de su currículum, de la preparación que tiene, de verdad nos va a dar muchos datos que no conocemos y nos va a quitar estos mitos también que hablan de una historia, pero se empieza a cambiar, se hace una leyenda y con eso salen muchos datos que no son del todo cierto. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿cómo estás, Diana? Muchas gracias. Muy bien, platícanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que tú haces. Pues mira, yo principalmente me dedico a hacer investigaciones, investigaciones de cualquier tipo de tema para precisamente platicarlos con muchas personas como tú y me llena mucho orgullo estar aquí. Te traigo un pequeño detalle. Ah, ¿ya ven cómo todavía hay caballeros? Esto es Ay, qué hermoso. Con gol, ¿no? Con gol. Muy bien, esto es mercancía que yo manejo. Tengo una marca que se llama Crime Machine. Y manejamos todo tipo de cosas, de diseños, obviamente tratando todos estos temas, ¿no? Claro. Terror, suspense. ¿Esto es para la pluma, entiendo? Exactamente. Wow, ahí es donde lo clavas. ¿qué tal? Igual, parece, mira. O sea, esto es una bala. Una ¿Es bala una que pluma? puedes meter. Exactamente. ¿Qué para tal? que andes ahí ad hoc. No, bueno. ¿Ya vieron? Vamos obviamente a tratar de poner la información. Te agradezco mucho, de verdad, porque esto es lindo recibirlo. Y además con el concepto que me encanta, así que muchísimas gracias. Platiquemos. ¿Qué conoces de Lobombo? Lobombo, pues mira, era yo muy joven. Yo estaba en los 19 años. Estaba en esa etapa donde íbamos a un lugar, íbamos a otro. Tratábamos de conocer todos los lugares de la Ciudad de México. Íbamos mucho a Satélite. En Satélite había pues bares similares que eran así de música tropicana, un poquito de salsa, merengue, el grupo en vivo. Entonces se asemejaba mucho, ¿no? Pero cuando abrió Lobombo, pues obviamente era un boom, ¿no? Todos querían ir para allá. Era un antro que definitivamente era algo nuevo. Era una selva. Tú entrabas y era una selva, ¿no? Totalmente. Desde toda la inmobiliaria, toda la estructura de las paredes era una selva, había animales, estaba muy padre, ¿no? Estaba muy padre, realmente era, al entrar ahí, entrabas a otro mundo. Ahora una pregunta, yo entiendo que tú eres criminólogo y criminalista. Así es. Platícame un poquito, porque ahorita me decías que tú realizas investigaciones. Sí. Ahorita ya es de manera privada. ¿Cómo fue un poco de tu carrera para que las personas pues sepan que eres un profesional con toda la experiencia? Pues mira, yo comencé como perito criminalista, ¿no? Estuve 5 años en la Procuraduría. Entonces estuve trabajando ahí. Tuve muchos casos de cualquier tipo, ¿no? Desde levantar cadáveres hasta sacar huellas dactilares y dar con los presuntos culpables. ¿Esto como criminalista? Esto es como criminalista. Como criminólogo también ocupas mucho en el lugar de los hechos, porque tienes que empezar a ver la escena y saber quién la perpetró, por qué llegó a ese momento. Y puedes hacer perfiles, claro que sí, también. Entonces, es una carrera muy vasta y multidisciplinaria. Entonces, yo me aboqué más en lo que era la criminalística de campo y actualmente me estoy abocando más en la criminología, que es toda esta parte de estudiar los asuntos que están pasando, ¿no?
¿Te refieres a asuntos de manera, te contactan víctimas o la parte ofendida? ¿Quién es que te contacta? En este momento estoy llevando muchas investigaciones a nivel empresarial. Ok. Hablamos de criminología empresarial y tenemos que meter muchas de las veces criminalística de campo, en este caso porque están robando en su empresa, pues vamos, hacemos ahí unas entrevistas a todos los empleados, sacamos huellas dactilares y en muchas de las ocasiones, aunque ellos no se enteren, ya tenemos sus huellas dactilares, ¿no? La base de datos. Claro. Exactamente. Desgraciadamente esto en México todavía no se puede realizar, pero sería algo que nos ayudaría mucho a toda la sociedad. O sea que si alguien que nos está escuchando tuviera algún caso de manera privada, te podrían contactar directamente y contar con tus servicios. Claro que sí, sí, hacemos toda una entrevista. Obviamente me han encargado muchos trabajos que realmente no se pueden llevar a cabo. Estamos hablando del otro lado, ¿no? ¿Por las leyes de México? Sí, o gente que lo quiere para hacer cosas Otras, malas, ¿no? ok. Cometer delitos en esas situaciones definitivamente se hace una entrevista. Al momento de hacer la entrevista, vemos si se puede llevar a cabo o no. Perfecto. Y tú tienes, pues me imagino, en este entonces de Lobombo, estamos hablando de octubre del 2000, tú tenías alrededor de 19 años, como Exacto. me comentas. Pero me imagino que toda esta historia, conforme tú fuiste estudiando y empezaste a trabajar, empezaste a conocer, porque esto también te servía como base para las cosas que estabas estudiando o tus primeros casos. ¿Qué es lo que tú escuchas de Lobombo en el momento de este incendio? Ok, mira, nosotros lo que generamos también en la empresa es escenas criminalísticas. Nos basamos mucho en los hechos reales. ¿Para qué? Para que sea lo más cómodo para los estudiantes o inclusive para las empresas que también contratan los servicios, para llevarlos y decirle, mira, estos puntos de seguridad pueden pasar, como pasó en Lobombo. Para que evitemos que pase esto, necesitamos tener la historia, ¿no? Y con base a la historia vamos dando nuevas asesorías. En este caso de Lobombo fuimos a checarlo con algunos bomberos, yo tengo muchos amigos bomberos, platiqué con ellos y obviamente le llaman radio pasillo, ¿no? Entre ellos se van comentando las cosas que se sucedieron en ese momento, ¿no? A ver, una preguntita. ¿Qué fue lo que sucedió en Lobombo para las personas que no tienen el contexto exacto o personas que viven fuera de México? Mira, se dice que fue un cortocircuito en el cuarto de iluminación. Como te platicaba, el Lobombo era una de las nuevas discotecas en México, de las mejores de Centroamérica. Traía la mejor iluminación, mejor audio, traía personajes en vivo, estaban cantando ahí y tú estabas bailando. Era algo que no se veía mucho en ese tiempo, ¿no? Entonces, realzó mucho esta historia de los antros. Ahí es donde empieza todo lo visual, las luces. Precisamente por eso había tipos de seguridad. Me refiero a que no podías meter tantas luces, tantas líneas le llaman, tantas líneas de luces porque se podrían sobrecalentar. Aquí rompieron con todo eso, ¿no? Definitivamente, entonces fue muy problemático empezar a buscar el punto de ignición. Por eso te comentaba al principio que es algo diferente el que digan que fue por un cortocircuito. Entonces estamos hablando que esta era una discoteca de los años, principio de los 2000, donde había música en vivo, donde económicamente había todo lo necesario para que fuera un lugar donde hubiera música, donde hubiera luces, como dices tú, pero con supuestamente un material que cubría todos los aspectos de seguridad de un establecimiento. Eso pensaríamos. Eso se pensaba. Ok. Sí. Sucede el 20 de octubre del 2000, comienza un incendio donde hay muchas víctimas mortales. Ahorita vamos a hablar de eso, de las víctimas no mortales, pero sí con heridas. ¿A qué hora empieza esto y por qué crees tú que fue una de las razones por las que fue posible que sucediera este incendio? Pues mira, principalmente, si nos vamos en todo la regulación que existía en ese momento, que empezaba, ¿no? Comentábamos hace un rato de que ya no te dejaban fumar dentro de los antros, dentro de un lugar, dentro de un establecimiento. Empezaban con esas reglas. ¿Por qué romper la regla de los horarios, ¿no? Principalmente nos vamos a eso. Si este antro hubiera dejado de funcionar a las 2 de la mañana como era
normal en cualquier otro. Esto es en las leyes del Estado de México. Ciudad de México y Estado de México también daban un horario. Ok. Pero a las 2 de la mañana toda la gente tendría que estar fuera. El Ok. lugar se tenía que cerrar a las 2 de la mañana, empezar a hacer los actos de limpieza y todo lo que conlleva. Pero este lugar eran las 5 de la mañana y comienza con el incendio. Eso es algo que de principio hablamos de un tipo de corrupción, ¿no? O sea, estaba lleno el lugar todavía a las 5 de la mañana. O sea, la gente ni siquiera se dio cuenta cuando esto empezó. Esa es una de las problemáticas, ¿no? Que era tanta la gente que existía que no pudieron salir. ¿Qué es lo que sucede esto que hablas de tus amigos bomberos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Este radiopasillo, cuando empieza a salir la información real y la información maquillada, pues por cuestiones, incluso, como dices tú, de que tenía que ver con la política, como permisos. Pues mira, en la actualidad no hay un solo detenido, ¿no? Y sabemos que el dueño de ese lugar, bueno, eran unos socios, pero uno de los principales tenía problemas, tenía ya ahí algunos delitos, se le estaban Imputando. tratando de cuadrar el delito, ¿no? De trata de personas. Wow, Entonces, ok. cuando él empieza y con este lugar y lo más innovador en México, pues llama la atención, ¿no? Sabemos que había mucho dinero de por medio también. Cuando ves que está coludido ahí con las autoridades, por esto mismo de los horarios, ¿no? Pues obviamente la policía se tenía que dar cuenta que el lugar seguía abierto. La policía tenía que ir, ¿no? Como ahora, tú tienes un lugar y pasa lo mismo, ¿no? No hemos entendido aún. Pero lo que comentan mucho los bomberos es, en este radiopasillo, le llamamos, es esa parte, ¿no? Que comentan entre ellos y por generaciones se lo han seguido diciendo, ¿no? Las puertas las cerraron con tela. Yo me pregunto de qué tipo de tela. Si había manteles, si había cortinas, ¿con qué tipo de tela? Porque con la misma tela enredaron las puertas. Y esto, a ver, esto en el momento del incendio, cuando Exactamente. las personas querían salir, enredaron telas y ¿quién lo hizo? Cuando empieza el conato de incendio, la gente empieza a correr despavorida. Obviamente vieron que se estaba incendiando. Entonces tratan de correr a la salida. Salidas de emergencia que ahora existen, antes no existían, era la misma entrada y la misma salida. Okay. Cuando ellos empiezan a correr, obviamente los encargados del lugar de seguridad dan la instrucción de que no sale nadie porque se iban a ir sin pagar. Es cuando Esa era la instrucción. la instrucción era real. Nadie sale porque no han pagado. Entonces, cuando quieren salir esta estampida, no lo permiten, cierran las puertas, obviamente los meseros, la gente de seguridad, y ponen tela, enredando las puertas. Y Como bien empieza. dices, es tela de las mesas, de una... Quiero pensar que era de alguna cortina o cosas que tenían ahí a la mano, ¿no? Okay. Igual hasta servilletas. Es muy complicado, ¿no? Cuando la tela la enredas en determinadas ocasiones, es muy complejo romperla. Sí, los mismos nudos, ¿no? Claro, Se uno aprietan. pensaría, ¿no? Que con el incendio se vaya a derretir, se deshace, se quema y se puede abrir. ¿Cuál fue el conflicto? Que cuando lo están amarrando con la tela, llaman y piden los candados. En el tumulto y toda esta situación de que querían salir, ellos lo que hacen es empezar a poner candados. Ahí sí ya era imposible. Ya no podían salir. Aquí es lo que yo no entiendo, el sentido común de la gente, ¿no? Cualquier persona pudo haber abierto los candados. Pero además, yo quisiera ponerme en los zapatos de una persona que está haciendo, tiene una orden de no dejar salir a las personas, pero también está corriendo su vida, porque el incendio finalmente también lo está dejando atorado, cautivo en este incendio. Entonces, ¿cuál crees tú que serían realmente las razones por las que estos empleados acataron estas órdenes a costa de su propia vida? Pues mira, es muy complicado generalizar, pero en su mayoría, personas que trabajan de meseros, que trabajan de seguridad, que están en estos lugares, pues obviamente no están muy bien pagados. Okay. ¿Qué pasa si tú te vas y no pagas en un restaurante? ¿A quién le cobran la cuenta? A la persona que no la cobró. Exactamente. Entonces, yo con las personas que llegué a hablar de que estuvieron de meseros en ese tiempo, comentan esa parte, ¿no? Que sí era problemático el pago, que cuando decían que les iban a pagar no les pagaban. Entonces, esta situación de que tenían que a completar las cuentas y era muy problemático. No generalizo, pero en su mayoría fue esa situación.
Tú como criminólogo, haciendo un perfil de este tipo de personas que reaccionan de esta manera, donde se convierten no solo en cómplices, sino en parte de lo que terminó siendo, pues, la muerte de más de 22 personas. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo ves este perfil? Pues definitivamente es ignorancia, ¿no? Si ellos tuvieran o entendieran que la omisión, en este caso fueron ellos los que ayudaron. Si ellos hubieran abierto las puertas, no importando lo que sucediera, mucha gente se hubiera tenido, no sé, de primero o segundo grado, ¿no? Las quemaduras, pero no del grado que sucedió. Aquí el punto es ese, ¿no? El servilismo y la ignorancia, y sobre todo la necesidad. Volvemos al mismo tema de todos los problemas que hay en México, y es la necesidad. Estas personas que empiezan a notar que hay un incendio, yo estaba leyendo que se hablaba por un lado que había un sobrecalentamiento del equipo de audio, que unos cables no estaban bien conectados y que eso había generado una chispa, y por toda esta decoración de la que tú hablas, fue muy fácil que todo prendiera. ¿Hay algún tipo de regulación que tú conozcas que vean la decoración, vean el espacio y consideren si es riesgoso o no para el tipo de movimiento o de lugar que es? En la actualidad existe y es protección civil. Tú no puedes abrir un establecimiento si no pasas por protección civil. Es una de las reglas. Y dentro de las normas es un requisito. ¿Qué va a protección civil? Precisamente a ver esto, que las salidas no sean las entradas, que tengas una entrada y una salida. Okay. Que la salida sea de libre acceso. Es decir, si tú quieres salir por esa puerta, presionas y sales. Pero del otro lado no puedes entrar. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que tiene que hacer son esas puertas que presionan y se abren. Todo lo contrario a que pasó en Obombo, ¿no? Ahí en lugar de abrirla, la cerraron. ¿Por qué no había esa regulación? Sí la había. El problema sí es lo que había. muy probablemente se pagó para evitarla, ¿no? Se habla también en el momento que tú nos comentas que empezaron a meter estas telas, este tipo de candados de tela, luego metieron, pero eso me dice que no había en el momento de que las personas empezaron a entrar. ¿Por qué tú crees o por qué en el momento que empieza el incendio las puertas sí estaban abiertas y cualquier comensal se pudo haber salido? Bueno, principalmente por el horario, ¿no? Ya a las 5 de la mañana es cuando empiezan a despejar todo, para que la gente ya se empiece a ir, precisamente por lo mismo de los empleados, ¿no? O sea, tú no te vas a querer ir a las 10 de la mañana, ya mejor te quedas para abrir el siguiente día. Recordemos que fue un viernes, y este lugar había viernes y sábado. Entonces, era muy complicado. También la gente ya lo que quiere es irse, los trabajadores. Claro. La gente que está enfiestada, pues obviamente seguía disfrutando. Y si te dejan a las 6, 7 de la mañana, pues te quedas, ¿no? Pero ya cuando empiezan a poner este tipo de música, ya para que te vayas, el abrir las puertas, esto te va incitando a que ya te vayas. Aquí el problema fue ese, que la banda que estaba tocando Oro Líquido, me parece, Oro Sólido se llamaba, ellos estaban tocando en vivo todavía. Ellos estaban haciendo la fiesta todavía, a las 5 de la mañana. Pues obviamente la gente no tenía la menor idea, ni las menores ganas de irse. Querían seguir ahí. Además, por el tipo de iluminación, estuve viendo ciertos videos de antes, obviamente, del incendio, y se podían confundir, como hablas tú de la selva, habían como rayos donde se podían llegar a confundir con las propias llamas. Y la gente hasta que no percibió ya el olor que se empezó a concentrar. ¿Cuántas personas tú crees que debieron de haber sido detenidas o quiénes debieron haber sido detenidos? Y esto es una pregunta. Y la segunda, ¿había ya indicios de que algo estaba pasando en este lugar? Pues mira, te voy a responder la segunda. Este lugar ya había sido clausurado 3 veces. Eso te indica que no estaba al 100%. Y en la actualidad, si te clausuran un día, te dan 21 días para que tú puedas restablecerlo. Lo que te hacía falta, protección civil, lo pongas y te abres, ¿no? Pero no te abres en 21 días, abres en 1 mes, 2 meses. Es increíble aquí la cantidad de clausuras que tuvo en menos de 6 meses.
O sea, realmente llevaba muy poco el lugar. Y la otra es detenidos, obviamente, el dueño del lugar, ¿no? Porque él es el que está a la cabeza de todo. Él debería tener todos los requisitos para poder abrir. Ahora sí, él ya pudiera decir, ¿sabes qué? Vino Protección Civil, efectivamente ellos me dieron el permiso, lo tengo por escrito. De hecho, ahora los tienes que mostrar. En cualquier establecimiento que tú vayas deben de estar en la parte de la entrada. Todos los permisos, el uso de suelo, el de Protección Civil, inclusive hasta bomberos, ¿no? Ya bomberos ya están sacando ahí un documento. Porque debes de tener ahí tu extinguidor. Sí, tienes que ir a unos cursos inclusive. Claro, los cursos de Protección Civil se los dan a la gente que trabaja en el establecimiento. Sí, sí. Obviamente aquí nadie tenía uno de esos cursos, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que deberían de ser detenidos el dueño del lugar, personal de seguridad y obviamente, pues toda la gente que estuvo ahí cerrando las puertas. Que puedo o presumo que ellos sí salieron, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿dónde están los extintores que entiendo tienen que estar a cierta distancia de la entrada, de lugares? Me imagino que había algún tipo de cocina. ¿Por qué no se pudo controlar en el primer momento, tú crees, este incendio y se propagó tan rápido que no les dio oportunidad? Principalmente se propaga de esa forma. El punto de ignición que decían era esa parte del corto en luces, ¿no? Entonces, obviamente, se va por toda la vía de los cables. ¿Como toda la red de Exacto, cables? y Okay. como todo el mobiliario es de poliuretano, pues es flamable, o sea, inflamable completamente. En ese momento empezaron las llamas. ¿Qué es lo que comentan? Que en el techo se empezaba a derretir y es lo que le caía a la gente. Y le quemaba. Obviamente les quemaba la piel. Con los gritos y todo esto tumultuario, masivamente querían salir y es donde no hablan de esa parte, ¿no? De la gente que quería salir y quedaba en el piso. Había mucha gente pisada. Probablemente hasta falleció por algún tipo de golpe, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico. Sí, es como una avalancha, ¿no? Exactamente. Hay un comentario de uno de los comandantes que me realizaba. Él me decía que al llegar vio como una camioneta quería derrumbar la puerta. ¿Camioneta particular de una persona que iba? Que iba pasando por ahí, vio el tumulto, empezó a ver el problema y él quería abrirlo con una camioneta, pero no pudo. Con una camioneta que es pesada. Claro. Entonces, no tengo la marca de la camioneta, Sí. obviamente, pues presumimos que es una camioneta grande, claro. ¿no? Llegan los bomberos, empiezan a llegar los bomberos y empiezan a romper todo sobre la vía Insurgentes, el muro. Hacen los boquetes y es por donde empieza a salir la gente. Me comentan que este comandante escucha los gritos, ¿no? La gente que se está quemando, esta parte de los gritos, los alaridos, el dolor que estaban sufriendo al salir, porque salían incandescentes. Sí. Salían a la calle a insurgentes. Prendidos. Todavía prendidos, ¿no? Entonces ahí era donde los bomberos trataban de apagar a muchas personas. Logran hacer los boquetes y es por donde sale la gente. Las puertas no las abrieron. O sea, los candados nunca los pudieron derribar. Hasta después de que controlaron todo el incendio. ¿Y por qué tú crees que ya está el incendio, han puesto todos estos candados de tela, ya pusieron los de metal? Cuando los propios empleados se dan cuenta que ni ellos pueden salir, ¿por qué crees que ninguno decidió abrir nuevamente el candado? Porque ya era demasiadas las personas que estaban pegadas. Yo siento que pudo haber sido eso, ¿no? El temor de la multitud y que viene hacia ti porque ellos son los que estaban evitando, ¿no? Que llegan a la puerta. Pienso que es eso, pero también pienso que es dónde estaban las llaves de los candados. Y esas las debe tener solamente una persona y debe de ser de seguridad. Por eso te comentaba que dentro de esta detención para esclarecer como presuntos responsables, para esclarecer este asunto se tenía que llevar a la gente de seguridad. ¿Quién era el encargado de cerrar? Porque hay un encargado de abrir y de cerrar. Entonces, el encargado de cerrar y los candados, ¿quién tenía esas llaves? El dueño, obviamente a la persona de mayor confianza, es a la que le dice, tú vas a abrir y tú vas a cerrar, ¿no? Entonces, vemos que sí hay unas irregularidades, pero sobre todo había mucha corrupción, ¿no? Bueno, la sigue habiendo porque ya pasaron más de 24 años y no se ha hecho nada. No sabemos si hubo algún tipo de pago a las personas, de deuda, no sé. No sabemos realmente cuántas víctimas fueron.
Sí, Se habla de porque se 22. hablan de 22 y de 40 heridos, pero había más de 100 personas allá adentro. Claro que sí. Y más de estas 40 personas, ¿cuántas han hablado, no? ¿A qué Son muy arreglo pudieron llegar? pocas. Yo con las que he hablado me han comentado esa situación, ¿no? Que ¿De víctimas? sí, Ok. que se les ha dicho esa parte de tú no puedes decir nada, no pasó nada, tú no sabes nada. Y obviamente yo quiero pensar que se les ofreció alguna cantidad de dinero para que obviamente no hablen, ¿no? No digan todas estas cosas. Tú como criminalista, o sea, para primero dividir esto. Una cosa es un criminalista y otra cosa es un criminólogo. Así es. Tú como criminalista, si hubiera este evento, pensemos que tú estás ahorita encargado de un evento así. ¿Qué es lo que hace un criminalista? Llega y ¿qué empieza a hacer? Lo principal es ver la entrada, ¿no? Ver por la entrada, ver qué es lo que pasó, qué es lo que existe y armar un camino. Tienes que entrar al lugar para revisar. Esto es una observación, tienes que hacer una observación general. Porque en la actualidad no se lleva un proceso o un protocolo como tal. Aquí ya hay primeros respondientes, ¿no? Entonces es un poquito complicado hablar del pasado sin tocar el presente. Claro. Ahora en el primer respondiente tienes que llegar. Si pasara esta situación, lo primero que tienes que hacer es observar. Pero preguntar quién fue el primero en llegar. Esa persona que fue el primero en llegar va a ser el primer respondiente del lugar. Pudo ser un policía. Normalmente son policías, ¿no? Porque así llegarán los bomberos, tú tienes la entrevista, pero ellos no pueden hacer lo que hace un primer respondiente. Que ahí vamos ya con el mismo proceso anterior, no se está llevando. Ahora en la actualidad tampoco se está llevando. Porque un bombero no te puede hacer el primer respondiente. Una Guardia Nacional no te puede hacer el primer respondiente. No porque no quieran, sino porque no tienen la capacidad. Sí, la facultad para No es hacerlo. culpa de ellos. Claro. Es porque el mismo gobierno está instaurando cosas que no van. Entonces, como criminalista, tú ya llegas posterior al aviso. ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una persona que llegó. Entonces, tú al llegar tienes que dirigirte a la persona que llegó y él te tiene que entregar esta parte del lugar, decirte qué es lo que sucedió, cuántas personas entraron, cuántas salieron, quiénes son los que están investigando, quiénes llegaron. Toda esta parte de una entrevista antes de ingresar al lugar. No es como en las Esto es películas, previo. ¿no? Claro. Ok. Que tú llegas, entras al lugar y como si nada y encuentras indicios de todo. No. Aquí principalmente es eso. Enterarte de qué es lo que sucedió, quiénes son las primeras personas en pisar y en utilizar el lugar. ¿Por qué? Porque ahí se prestan muchas cosas. En México, desgraciadamente, se ha tocado temas muy difíciles que siguen en mitos y leyendas porque no se lleva un buen proceso. Entonces, ya posterior a esto, tienes que buscar el punto de inicio. Tú, entonces, tu equipo, tú llegan. ¿Y qué opinas de todo esto, además, en redes sociales? Y creo que es importante que les comentemos a las personas que nos escuchan que está muy padre tener un video de la escena y a gente le gusta para subirlo, pero ¿qué tanto afecta esto en una investigación que se empiecen no solo a difundir videos que pueden ser precisos y fundamentales para una investigación? Esto es problemático, porque cualquier persona trae un celular. Y en cuanto a quieren que cumplas la ley, tú sacas tu celular y empiezas a corroborar estos datos que estás dando. Pero cuando estás cometiendo un delito, pues no lo sacas para verte a ti mismo, ¿no? Claro. Entonces es complicado porque a los policías, a la gente que está trabajando, a los criminalistas, a toda esta parte de los bomberos, de los militares, Guardia Nacional, es problemática porque en lugar de ayudarlos a que se haga justicia, estás ayudando a que no se cumplan. A que el delito que se acaba de cometer pueda ser impune. Es esto un ejemplo muy sencillo, ¿no? Acaban de agarrar a una persona que apuñaló en el metro a unas personas y ya salió la foto y el video. Y no le tapan los ojos. Dicen, ¿para qué le tapan los ojos? Sí, ya sabemos que es él. Es presunción de inocencia. Claro. Y así se tiene que manejar absolutamente cualquier persona. Pero es que viste que hizo... Sí, y está grabado. Sí, pero tiene que haber un proceso. su abogado puede ayudarnos, ¿no? En esta parte. Obviamente ya viendo atenuantes y toda esta parte de agravantes, pues obviamente ya es muy complicado que salgan, ¿no? Pero en este tema del bombo es
crucial, ¿no? Digo, era el 2019, había pocos celulares, ¿no? No había tantos. Perdón. No. En En el 2000, 1999. en el Ajá. 2000, yo tenía 19 años. Había pocos celulares, realmente no era algo que No, que fuera, pudiéramos. había las cámaras digitales, pero no todos la De traían. hecho, en los establecimientos también se pedía esa parte de la videograbación. ¿Cómo? En todos los establecimientos debes de tener sistema Ah, ok, de para videograbar. videograbación. ¿Y había videos? ¿O también se quemaron? Pues se pueden quemar, pero pues obviamente nadie da el dato, ¿no? Se dice que había cámaras. De manera muy conveniente desaparecieron. Claro, porque estaban grabando, ¿no? El acto El musical. evento. Ajá. Entonces, presumen esa parte donde decían, ¿no? Es que es un evento privado. Y tú ya diciendo un evento privado puede acabar a las 8 de la mañana si tú quieres. No, eso está mal porque ¿Qué? es un lugar donde había muchas personas. Esa es una de las causas o de las cosas que se pusieron en ese tiempo para evitar que se encuadrara el delito como tal, ¿no? Ahora, me imagino, es un protocolo como criminalista que llegas al lugar, pero ¿qué pasa con los bomberos y con las mismas personas que tratan de apagar el fuego y que incluso llegan a llevarse elementos del lugar que pudieran servir como parte de esta investigación? Hay un protocolo de ustedes con los servicios tanto de bomberos, protección civil, que tienen que empezar primero a hacer como un plan para poder ingresar y que esto no se contamine más. De hecho, sí. De hecho, el primer respondiente es lo que le toca, ¿no? Acordonar la zona, evitar que la gente entre y tomar datos. ¿Quiénes llegan? Porque aquí obviamente el, el- el tema era muy visto por todos, ¿no? Era un tema que no se podía tapar con el dedo. Entonces, obviamente había muchos intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que pues el dinero arregla muchas cosas. Entonces todos esos protocolos se saltan. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? El primer respondiente tiene que llegar y resguardar la zona. Porque él es el dueño en ese momento de ese lugar. Ok. Todo lo que pase o deje de pasar es cuestión del primer respondiente, que es algo que no se ha entendido. En la actualidad hay muchos problemas porque el primer respondiente no cumple su trabajo. Entonces cuando él llega, tiene que grabar todo, si se puede, videograbar, hacerlo por croquis, escrito, hacer entrevistas y acordonar la zona. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que se empiezan a meter. En este caso del bombo era complicado, porque lo que tenían que hacer es meterse a las personas, a ayudar a las personas que estaban siendo quemadas, a las personas que estaban sufriendo. Entonces es muy complicado que se llevara un protocolo como tal. ¿Qué sí se debe de llevar? Los bomberos tienen su estrategia y tienen un proceso y tienen un protocolo. Entonces ellos al entrar, de igual forma al salir, con el primer respondiente se ponen de acuerdo para entregar todo se hace un informe, un informe que se requisita y empiezan a dar esos datos. Okay. Entonces, sí existe, no se ha manejado porque hay mucho alto ego en muchas de las actividades, ¿no? Obviamente los paramédicos se sienten los mejores antes que los bomberos y los bomberos llegan y es esa parte, ¿no? Que no tenemos la humildad de trabajar juntos. Cuando llegan los paramédicos, pues obviamente existe ese mito que ellos se llevan todo lo que puedan, ¿no? Hay muchos y yo conozco a muchos que ellos hacen su trabajo y han entregado. A mí, cuando yo llegaba en alguna escena, me entregaban cosas de las personas que estaban siendo ¿Te tratadas. refieres a objetos personales? Completamente. Okay. En alguno de los casos que tuve, una persona la atropelló, llegaron los servicios médicos y pues obviamente ya no ya no pudieron rescatarla, fallece la señora ahí y su viudo en ese momento llega y me decía es que traía una cadenita y una virgencita. Yo entiendo toda esta parte emocional. Claro. Y me pongo a buscarla, ¿no? En el lago hemático, ahí entre la sangre y obviamente había vómito también. Y la localizamos, se la entregamos en la mano al Señor y vieras la tranquilidad que se le veía en el semblante. Es algo que hasta que uno lo vive, lo entiende, ¿no? Y mucha gente también no lo hace así, ¿no? Mucha gente llega y lo primero que hace es buscar y vámonos, ¿no? Lo que se encuentren, dinero, joyas, reloj, lo que sea que se puedan llevar, se lo hacen. Entonces, en este lugar, como me preguntas, en el lugar de los hechos, era complicado porque todo estaba quemado. Era muy complicado porque seguía cayendo cosas del techo, ¿no? Incandescentes o derritiéndose.
Entonces, ahí única y exclusivamente entraban los bomberos. Los bomberos tienen que entrar y, pues obviamente, a apagar el incendio. Entonces ocupan químicos, ocupan agua, y todo lo que está ahí ya es inservible. Para un criminalista, en este caso, el buscar el punto de ignición, el punto de inicio del fuego, pues no se borra, ¿no? Es algo que pasa mucho en las películas. Llegan y, fue aquí el corto. No se ve tan fácil, pero sí se logra encontrar. Entonces sí hay protocolos. Esto que dices de saber dónde fue el punto donde inició, pensaríamos que es por parte de los bomberos, pero realmente son los criminalistas quienes dan esta información. Pues a veces es en colaboración, ¿no? Porque siempre, eso te voy a comentar, siempre va a haber ahí una disputa por decir, es que es aquí, no fue acá, fue aquí, siempre. Pero siempre tiene que llegar una persona, un perito, con mayor experiencia. Y la experiencia, obviamente, el perito no va a tener la experiencia de un bombero. Ellos apagan incendios, ¿de acuerdo? Entonces, te pegas al comandante, dilucidan el tema, se preguntan, se responden y llegan al punto. Normalmente es lo que yo haría, o lo que yo hacía, ¿no? En su tiempo. Se habla mucho de que de las víctimas mortales terminaron siendo mortales porque las ambulancias, los servicios médicos, incluso los bomberos no llegaron a tiempo y no atendieron a las personas. ¿Tú qué sabes de esto? De esto lo que sé es de los mismos bomberos que estuvieron presentes, que no tenían cómo trasladar a la gente. Eran las 5 de la mañana, fue algo imprevisto completamente. Era un horario donde prácticamente la gente está durmiendo, ¿no? Porque hay protocolos, hay requisitos para estos establecimientos, que se dice que a las 2 de la mañana ya no hay tanto movimiento. Inclusive en las mismas guardias, ¿no? Cuando está uno de guardia, entiendes que a cierta hora de la noche, de la madrugada, tú ya puedes relajarte un poco, ya no estar tan alerta. Entonces eso afectó mucho. ¿Por qué? Porque ya no había tantas ambulancias en la calle. Si esto hubiera pasado con horas de antelación a las 2, 3 de la mañana, posiblemente hubiera sido mayor la reacción, tanto de la gente civil como de los mismos bomberos y la gente de protección. Entonces, platican mucho esta parte que iban pasando carros y en los mismos carros se las llevaban a los nosocomios, ¿no? Uno ve un incidente así y lo primero que también nos acusamos es de no ayudar. ¿Qué tan oportuno es que uno como civil ayude o como la reacción de la persona de la camioneta, que te involucres en un hecho y puedas afectar más o puedas salir involucrado y esto provoque que las personas no quieran, pues, ayudar o meterse en la escena? Pues mira, te puedo contestar como una persona que lleva más de 15 años ayudando a la gente en situaciones muy riesgosas. Y esa parte yo lo que haría es apoyar. Te lo contesto como persona ya estudiada, como profesionista, es conflictivo. Si tú agarras a una persona que está a punto de morir, la llevas en tu vehículo, va a morir en tu vehículo. Claro. Desgraciadamente tú quisiste ayudar, pero ya estás metido en el asunto. ¿Qué va a pasar? Van a confiscar tu carro, se va a quedar a hacer las averiguaciones, te van a abrir una carpeta. Aunque tú digas, es que lo traté de ayudar, te van a abrir la carpeta porque tú eres uno de los sospechosos, ¿no? Presunto culpable. Tal vez si tú lo dejabas en el piso, llegaban la Cruz Roja, Cruz Verde, no sé, en ese momento lo hubieran salvado. Entonces, realmente como civil, si no tienes conocimientos de primeros auxilios, conocimientos o experiencias en estos lugares, en estas tragedias, pues obviamente no meterse. ¿Tú crees que el horario, que estamos hablando que fue a las 5 de la mañana, ya era un horario fuera de lo establecido como un horario oficial? Si esto hubiese sido a la 1 de la mañana, ¿crees que hubiera sido lo mismo o incluso hubiera habido más víctimas? Pues puedo pensarlo por las bebidas etílicas. Una persona a esa hora pudiera estar menos tomada, pudiera tener más reacción a sobrevivir, ¿no? Entonces, a salir o inclusive a ayudar, inclusive hasta dialogar con la gente que está en la puerta. Oye, está pasando esta situación, en lo que se está incendiando el lugar. Pues obviamente tuvieras un poco más de tranquilidad. Pero si hablamos ya de este horario, donde ya la gente ya está casi dormida, definitivamente estás cansado, estás agotado.
estás alcoholizado, cansado por el baile, ya perdiste sudor, estás deshidratado. O sea, todas estas cuestiones se van vinculando a que tengas menor reacción. Quiero pensar que si hubiera sido un cortocircuito a la 1, 2 de la mañana, no hubiera pasado una tragedia tan grande. Tal vez sí se hubiera lamentado muertes, pero no tantas, ¿no? O sea que el hecho de que haya sido de verdad en esta hora, con las condiciones hasta físicas de las personas, todo fue una serie de eventos desafortunados que hicieron que todo esto fuera pues de mayor, pues más trágico. Pero ahora, se habla mucho de esta banda que dices tú, este grupo que estaba tocando en vivo. Escuché también una historia donde uno de los ingenieros de audio, que no era parte de Lo Bombo como tal, sino del grupo musical, decía que habían tenido ciertos problemas con el cableado. ¿Qué tan responsable sería este grupo y no el lugar por no tener la seguridad de sus propios instrumentos? Pues aquí es compartido, porque tú como establecimiento debes de otorgar el lugar con lo que tienes. Si tú vas a llegar a grabar, tienes que llegar con antelación días, no es en hora, porque ahora se lleva esa parte de horarios, de llego una hora antes para montar. No, si vas a traer cosas ajenas al lugar, deben de traer, obviamente, certificadas. O sea, no debe de haber un procedimiento para todo esto, que es, si el establecimiento no cumple con las expectativas que tú tienes para tu evento, tú le mencionas, oye, voy a traer bocinas, voy a traer cables, voy a tener iluminación. Ok, un día antes tienes que ponerlas. ¿Para qué? Para generar todas estas pruebas. Se generan pruebas dentro del cableado y te dicen si tienen buena tensión o no, si están altas, si está baja. Todas estas partes electrónicas que se pueden manejar, pues tienes cómo comprobarlo, ¿no? O sea, tienes un aparato el cual te va a ayudar. Entonces, esto no se realizó porque las pruebas se hicieron el mismo día. Ellos llegaron, montaron, pusieron su escenario y empezaron a cantar. O sea, ¿no eran habituales en el lugar? ¿Era contratado para ese evento en particular? Desconozco esa parte porque había varios grupos, ¿no? Okay. No era el único que tocaba ahí. Había varios grupos y era donde se iniciaba toda esta parte de un performance, llevar a una persona que haga todo esto para llamar la atención del lugar y hacerlo más atractivo. Entonces, en esta ocasión, sé que era ese grupo. Ya hablamos de la parte como criminalista, que llegan al lugar, son los primeros, bueno, que van a entrar, van a empezar a revisar. Ahora, la criminología, o tú como criminólogo, ¿qué sigue en una investigación así? Pues no ha seguido mucho, ¿no? Porque ya son 24 años. No, pero si fuera un caso así, ¿qué harían como desgraciadamente, no se han estado llevando los protocolos, pero ya va a ser muy complicado, ¿no? Yo lo que empezaría a llevar, que es lo que estoy haciendo, hacer entrevistas con las personas implicadas. Okay. Muchas ya no existen, muchas ya se fueron hasta del país. Por eso yo he enterado de esta parte, al querer y meterme más al tema, es complicado porque mucha gente te dice, no puedo hablar de eso. ¿Pero por qué? Esto es anónimo completamente. No puedo hablar de eso. Después de 24 años. Ya estamos hablando después de 24 años. Los mismos bomberos, capitanes que dicen, mira, si yo hablo de eso va a pasar algo más complicado, ¿no? Hay personal activo que me menciona que hay muchos intereses en cuanto a estos establecimientos. Ya pudiéramos pensar ahora hasta crimen organizado, ¿no? Lavado de dinero, políticos que están inmiscuidos en todo esto. Y nos enteramos, ¿no? Actualmente salieron unos políticos ahí que traen como 4 o 5 bares y no cierran, ¿no? Son 24 horas, son afters. Y a uno como chavo le gusta, a uno como adulto le gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos consumiéndolo. ¿Y van a seguir pasando tragedias de este tipo? Sí, van a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos pagando. En el momento que nosotros dejemos de ir a esos lugares, a esas horas, pues obviamente todo se va a empezar a calmar. Tú que tienes la experiencia en todos estos sentidos, ¿qué le podrías decir a las personas exactamente de ir a estos afters que son, pues, terminar el consumo en el mismo lugar o inclusive irse a otro lugar y ya van,
pues con consumo no solo de alcohol, incluso de otras sustancias. ¿Qué les recomendarías de qué tan seguro es ir a un lugar así? De los afters, son seguros siempre y cuando vayas sobrio. Y creo que las personas que van a los afters Wow. ya no está sobrio, ¿no? Entonces, es uno de los primeros lugares donde te dan algo en tu bebida, donde terminas robado. Puede ser personal, que te estén quitando dinero, puede ser en la misma cuenta, o puede ser también en el vehículo, ¿no? Normalmente pasa eso, sales y ya no tiene tapones, tu carro ya le dio un cristalazo. Normalmente pasa eso. Vuelvo a lo mismo, no generalizo. Hay lugares que tienen todas las credenciales, que son lugares de bien, aunque abran hasta tarde, pero definitivamente el cuerpo lo sabe, el cuerpo dice ya basta. Cuando tú te vas a un after ya vas completamente cansado. Sí, ya es por ¿Quieres ir? inercia, ya no es consciente. Ya hay veces que ya no quieres ni tomar, ¿no? Pero quieres seguir con la fiesta. Ahí ya entra otro problema, las drogas. Entonces, si tú vas bien enfiestado y de repente te empieza a bajar la fiesta, y luego estás bien enfiestado y sigues drogándote, vas bien enfiestado, tu cuerpo te pide más fiesta, obviamente. Los after. Para esto sirven los after. Para que esta gente que ya está muy mal termine ahí. ¿Tú crees que sería muy exagerado que nosotros como consumidores llegáramos a un restaurante, a un hotel, a un antro y viéramos si hay efectivamente salidas, si vemos que se están cumpliendo ciertos protocolos, si vemos extinguidores en lugares? ¿Tú crees que sería importante que lo revisáramos? Y si no lo vemos, ¿lo denunciáramos? Normalmente pasa esto. Cuando tú te vas de vacaciones, no buscas el hotel más barato. Hablando de personas adultas ya conscientes, porque ya vivimos y ya tuvimos estas experiencias. Para los jóvenes dicen el hotel que sea, con que me cobre nada más voy a dormir ahí y se acabó. Estos hoteles no van a tener esas salidas, no van a tener esos extinguidores, no van a tener esas medidas precautorias. Entonces volvemos al inicio que te comentaba, dentro de la criminología vemos que todo esto es ignorancia. Porque si tú estás pagando por algo bien, debes de recibir lo mismo. Está pasando en estos hoteles, ¿no? En Acapulco sucedió. El hotel se deshizo, pero las personas estaban bien. ¿Por qué se salvaron? Pues porque tenían las salidas de vacaciones y todo esto en orden. Sí es problemático porque tú no llegas a un restaurante y empiezas a leer, ¿no? La norma tal, la norma tal. No sabemos ni las normas. Claro, ni siquiera las conocemos. Sin embargo, el gobierno, o la alcaldía en este caso, sí te dice, debes de tener los registros ahí, los permisos activos, pero jamás lo hemos hecho. Dudo mucho que haya una persona que lo haga si no es de protección civil. Entonces, no es nosotros. Nosotros como consumidores estamos pagando por algo que estamos recibiendo. Es situación del gobierno. El gobierno no debe ser austero en estas partes. No debe de ser el compadrazgo, ¿no? De que sí, déjase que se lo abra y va a dar una módica cantidad. No es eso, es evitar. Porque a raíz de esto, en el Lobombo se pagaron más de 13 millones de pesos al dueño. O sea, aparte de que no fue juzgado, no ¿Cómo fue... que se le pagaron? Se le tuvo que pagar por el lugar. Se pagaron 13 millones de pesos. ¿Quién le pagó? Se supone que paga el gobierno. Porque ahora es una estación de bomberos. Ah, sí, claro, ahora ¿No? es una estación Ave de Fénix. Sí, el Ave Fénix. Y es una estación igual de las mejores en Hispanoamérica. La hicieron completamente de hierro, fierro y de cristal, ¿no? O sea, está muy bonita. Esto era el Lobombo. Él era el dueño del lugar, o sea, entiendo del establecimiento, pero de la construcción. La construcción tuvo que ser a manos del dueño. O sea, sí él era el dueño, por lo No que... sabemos si fuera el dueño del terreno. Lo que sabemos es que se pagó esa cantidad de dinero. al 13 dueño, millones de pesos. en el 2000. Y no se le paga a nadie más que no sea un dueño. Aparte de todo, la tragedia, Todavía lo premiaron. todavía pagaron. Es donde yo empiezo a dilucidar y a ¡Guau! platicar con la gente. ¿Dónde quedó? Ya no es tu dignidad, ya es Tu humanidad. tu vida, ¿no? O sea, estuviste a punto de perder la vida y mucha gente quedó marcada. ¿Él no estaba en el momento del incendio? No lo sé porque no hay alguien que atestigue, corro- ¿no? Que diga, sí, efectivamente el dueño estaba aquí todos los fines de semana, ¿no? ¿Y se sabe si tenía otros lugares? Al momento era dueño de varios lugares. No sabemos cuáles, pero se tiene que
se tiene el dato, ¿no? De estos mismos comentarios que hacen que sí era dueño de varios lugares. Y el que quería abrir primero como el más grande, que lo hizo, porque a final de cuentas dejó historia, fue este de Lobombo, junto con algunos empresarios. ¿Cuánto tiempo realmente funcionó el Lobombo y que tuvo estas 3 clausuras anteriores, sabes? Se comenta que fueron 6 meses que estuvo activo. Nada. Era realmente, pero no sabemos a ciencia cierta si fueron esos 6 meses activo o intermitente entre las clausuras que le generaron. O de la última clausura. Ok. Y se habla que en esta última clausura siguieron sin permisos funcionando, haciendo estos afters, y en el momento del incendio ni siquiera había permisos vigentes. Pues eso no se sabe porque no hay documentos. Todo se quemó, obviamente. Ellos pudieron decir, sí estaba en la entrada todos los permisos. Pero tendría que haber copias en la delegación. ¿Quién los va a buscar? No existe nada de documentación. Porque es un problema ya mediático. 24 años no hay un solo detenido. Es increíble que pase esto, ¿no? Y así nos vamos a seguir realmente. Sí, por ya eso, se dio un carpetazo finalmente. A final de cuentas pasan los sexenios y nadie va a tomar cartas en el asunto porque hay asuntos políticos que no puedes meter las manos. Inclusive uno, hasta en hablarlo, se mete en algún tipo de riesgo. Yo he estado en muchas entrevistas y he estado haciendo mucho esta parte de hablar de estos asuntos y llegan amenazas. Sí, claro. Llegan amenazas, sí llegan mensajes y es complicado. Es complicado porque uno ya no nada más vive para uno, ¿no? Claro, en esta madurez, obviamente entiendes dónde puedes meterte y dónde no. Entonces, si a gente periodista, gente del Senado, gente que estuvo ahí rascándole, no los dejaron encontrar nada, es muy complicado que después de 24 años puedas generar algo, ¿no? ¿Tú crees que en este caso de Lobombo, en la actualidad, que sí han, pues posiblemente cambiado los protocolos, se han mejorado, quiero pensar yo, ¿tú crees que esto sea posible que se pueda repetir, no solo en un antro, sino en un hotel, en algún otro lugar, porque no se están cumpliendo estos lineamientos de seguridad? Pues mira, se está llevando y está pasando y lo vemos en los mercados, ¿no? Uh-huh. Los mercados se están quemando por cortos circuitos, por cortos eléctricos, que porque una fuga, que porque el gas, pero no vemos toda la mafia que hay atrás. Dentro de todo esto hay una mafia que está moviendo todo esto. Y obviamente si no le entras, pues ahí viene el recordatorio, ¿no? Eso lo vemos mucho en la Ciudad de México. ¿Que sean provocados? Sí. Ok. Inclusive nosotros llegamos a pensar y a estudiar y seguimos en esa línea de que pudo haber sido provocado lo de Lobombo. Tenemos ahí algunas líneas todavía que hemos estado tratando de esclarecer, pero necesitamos más entrevistas con mayor personal que estuvo en ese día, ¿no? Es complicado conseguirlos, muy complicado. Digo, buscas en Google y te aparece cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Te aparece nada más la historia de Lobombo. No hay información. Pero como una historia. Uh-huh. Ya hicieron un programa en el 2021. Sí, no, fue en el 2001. Uh-huh. En el 2001 salió un programa, ¿no? Uh-huh. Se llama Compa y Compitas, algo así. Y fue la misma historia, ¿no? De Lobombo, pero fue ahí. Entonces, como que fueron los primeros en aventarse, en meter las manos en este tema. De ahí hubo otros programas. Un programa muy conocido también. Ahí salió en una serie. Uh-huh. Salió este bar. Y hablan de la problemática de criminalidad, de delincuencia organizada, que tenían ahí sus que veres. Entonces digo, lejos de todo esto, pues no están tan alejados, ¿no? De la realidad, sí. De la verdad. Valga la redundancia, yo creo que lo están haciendo por algo y esperaron tanto tiempo para poder meterse el tema, porque es algo que dejó historia y continúa, ¿no? ¿Tú sabes cuánto tiempo después de un evento de esta magnitud, donde se está hablando de mínimo 22 víctimas mortales, cuánto tiempo se puede dejar para reabrir un caso y poder ahora sí procesar a los inculpados? Pues es que el proceso es claro, ¿no? Cuando hay un hecho de esta magnitud, pues no debe tener cierre, mucho menos carpetazo. ¿Por qué? Porque es algo masivo, es algo que
todo ciudadano aquí en México sabe, y gente que viene de los estados, le hablas de Lobombo, el que se quemó, es algo mediático, o sea, realmente es algo que se tenía que haber dado, o busco, ¿no? Como en estos sexenios de presidenciales, que entre alguien, meta las manos y desmenuce todo, y con esto se aventarían una medalla al cuello. Pero es mediático, es complicado. Entonces yo dudo mucho que vuelvan a abrir este caso. ¿Pero legalmente tiene prescripción? O sea, ¿esto prescribe o no? La mayoría de los delitos, pero aquí estamos hablando de homicidio. Que se manejaría finalmente como Y culposo, puede ser ¿no? culposo por la gente que cerró, ¿no? Pero la gente que, en este caso los dueños, pues, ¿quién dio la instrucción? Ellos pueden decir nosotros no. Fue cuestión de la gente de seguridad. Entonces estamos hablando de que ellos dieron todo para que efectivamente se culmine el delito, ¿no? En este caso, pues es homicidio. O sea que en el momento del incidente, del incendio como tal, las personas que llegaron a salir, llegaron los bomberos, los paramédicos, jamás hubo un solo detenido ni nadie se le mandó a dar su testimonio. Se comenta que hubo personal que llevaron a las alcaldías, esto fue en Cuauhtémoc, para deslindar responsabilidades. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Cómo salen? Pues pagando, ¿no? No les puedes imputar directamente que ellos fueron porque no hay pruebas. Se necesitaría como criminalista encontrar huellas dactilares que ellos pusieron los candados. Es muy complicado porque esos candados ya no existen. Quemaban, ¿no? Además los quitaron. Claro. Alguien tuvo que haberlos quitado. Alguien tuvo que haberlos puesto. Entonces ahí es donde entra ya esta temática de la ciencia, ¿no? Ok, el bombero llegó y pudo quitar los candados, o el criminalista en ese momento, en su tiempo, si no se abrió esa puerta por los candados, tuvo que estudiar los candados. Entonces entramos ahí en una serie de anomalías, de procesos rotos, que no podemos saber quién fue. En este caso, el criminalista tendría que haber revisado todos y cada uno de las puertas, ¿no? Es muy complicado y todos van a decirme, sí, es que cómo crees, y toda la gente tocó y el incendio y todo. Sí, se pueden sacar huellas dactilares, claro. Pero pues no vas a poder investigar a 30, 40 personas. Y menos si los vestigios ya estaban quemados. O si alterados. Las huellas dactilares, pues obviamente la piel se empieza a quemar. Llega un momento en el que pues obviamente ya no te sirven, son fragmentos, ¿no? Entonces ya no tienes con qué hacer confronta. En México no existe un banco de huellas dactilares, más que de policías, ¿no? Y gente de seguridad. Digo, aquí es al revés. Ni siquiera el INE sirve. Ahora ya están haciendo esta parte del CURP, ¿no? Ya el CURP ya va a venir digital y obviamente con huellas dactilares. Biométricos. Ajá. Esto va a ser un grave problema. ¿Por qué crees que va a ser un grave problema? Porque se vende muy fácil. Tú puedes conseguir ahorita una base de datos de lo que tú quieras. Ok. Entonces, es darle poder a esa gente. ¿No crees que estemos preparados como sociedad o como el entorno violento que estamos viviendo para tener esta base de datos tan expuesta? El dinero maneja muchas cosas. Y con dinero se pueden comprar muchas cosas y callar muchas otras, como lo del bombo, ¿no? Entonces, va a ser muy complicado que se haga una de estas bases para un bien común. Necesitaría tener la gente mejor preparada y no entregarla ni a políticos ni a gobierno, ¿no? Sería una institución como tal. Se llevó a cabo en Policía Federal, hay una base de datos y Plataforma México. Plataforma México era donde guardabas toda la información. ¿Quién la captaba? Carlos Slim, fue el que aperturó esta parte. Entonces, ¿dónde está esa base de datos? Pues la debe tener Guardia Nacional. ¿Se ocupa? ¿Saben ocuparla? ¿Quién tiene el manejo de esto? Pues obviamente hablamos de los militares, ¿no? Y también vemos mucha corrupción en militares, entonces es complicado. Imagínate que hay una base de datos de toda la gente, ya con tu CURP y aparte huellas dactilares, biométricos completamente. Pues esto genera mucho también hasta en redes sociales, ¿no? Las redes se manejan por esta parte. Entonces puedes vender hasta personalidades, ¿no? ¿Qué tan importante tú como criminólogo le podrías decir a las personas que incluso, y creo que todos hemos caído en eso, me incluyo, hubo hace 5 años una página, yo quería entrar, pero si no me registraba, no me permitía entrar, entonces puse mis datos y según yo, por no poner un nombre completo o alterar un poquito mi fecha de nacimiento, mientras fuera de mayor de edad, podía dejar datos sin que me pudieran descubrir o usarlo mal.
¿Qué piensas de todo este manejo de datos personales que no tenemos conciencia de lo que estamos dejando? Pues mira, no sé si vayan a banear esto, pero en Temu, en estas instituciones de shop y todas estas redes que te dejan todo bien barato, se menciona mucho esa parte, ¿no? De que te están robando tus datos biométricos. Es complicado, pero ves la inteligencia artificial en la actualidad y ya ves que no es tan complicado. O sea, con una huella dactilar tuya y con tu INE pueden sacar cualquier tipo de préstamo. Claro. He llevado casos de fraude por esa parte. He llevado casos de mujeres que han estado depositando dinero a cuentas para que crezca una cuenta de ahorro, porque le dijeron, tenemos su huella dactilar y su INE. Usted en alguna ocasión firmó y la gente recuerda eso. Ah, sí, fue en esta parte, bajé una plataforma. Exactamente. Entonces, con esto va a ser acreedora. Y ahí viene el fraude. Y la gente ya dejó su huella dactilar. ¿Hay manera de proteger lo que ya hicimos? Es muy complicado. Es muy complicado porque hasta las fotos que tienes en tu WhatsApp, aunque las borres, siguen ahí. Hay una nube donde todo se guarda. Eso es lo que están ocupando estas inteligencias. Eso es lo que se acomoda para que tengas tantas reacciones en Internet, ¿no? Todo esto ya viene revolucionado. Si esto lo ocupáramos para estos casos, como para los lugares, los restaurantes, lugares que vamos a ocupar nosotros como civiles, pues digo, sería algo genial, ¿no? Hay esta parte de que tú para entrar a tu domicilio dejas tu huella dactilar y apuntas una clave, inclusive ya hay hasta, obviamente, el iris, ¿no? Hubo mucho esta moda, ¿no? Hace como unos 3, 4 meses, que cierta plataforma te pedía tu iris, tus huellas dactilares, y te pagaba 8,000 pesos al mes. Sigue siendo un mito, pero sí existen. Y sí existen porque cuando tú te registras en una de estas plataformas, te dan algo de regalo. Y por eso vale la pena. Te están pagando por tus datos, ¿no? Entonces, en el momento que tú quieras decir, oye, no, yo jamás autoricé, usted recibió hasta esto gratis, sí, como pago. Y esa parte no la sabemos. Tenemos que empezar a leer un poquito más y a entender que no todo es inteligencia artificial, ¿no? El Obombo, en el momento que sucede, hablamos de que no habían las redes sociales como las conocemos, no había videos, no había estos teléfonos. ¿Tú crees que si este evento desafortunado se pasara a la actualidad, sí hubiera habido una investigación y sí habría detenidos? Yo creo que en este momento ya no pasaría. ¿Ya ni siquiera pasaría? Ya no pasaría con esa gravedad, ¿no? Con esta... más de 22 personas, se me hace... Yo siento que sería... Sí puede pasar, pero no sería de este grado. ¿Por qué? Porque las cámaras inhiben a todos. Entonces, si tú en un antro no permites cámaras o no tienes cámaras, tus usuarios sí. Si tú ves que hay una chispa y empezó el incendio, tú empiezas a grabar qué es lo que van a pasar. Salgan todos. Porque alguien está evidenciando lo que está sucediendo en tu lugar. Ahí la instrucción para mí sería otra, ¿no? Saquen a toda la gente, resguárdenla. Primero está la vida. Y con eso te vas a elevar. Y todos van a ir, no, pues es la mejor publicidad. ¿Qué pasa en este momento donde las cámaras, pues obviamente existían o no existían, pero pues la gente no tenía como que esa facilidad de videograbar todo, ¿no? Por eso yo siento que también es una forma de investigación. Si se quisiera llegar más allá, pues obviamente te basas donde hay cámaras, ¿no? En la calle. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuánta gente era la que estaba dentro? Porque por las cámaras puedes observarlo. Y no precisamente del lugar. Las del gobierno, que ahora está lleno de cámaras, con eso puedes auxiliarte muy bien. Pero en ese entonces podrías ocupar las cámaras de los edificios contiguos, ¿no? Los vehículos que llegaron. Y esto es hacer una investigación exhaustiva. Saber cuánta gente llegó. Por medio qué llegó. Exactamente. Entonces, sí se puede llegar, pero no se quiere. O sea, tú dirías que las cámaras de tanto del el C5, ¿no? Tanto las cámaras que están en los establecimientos y ahora los que traemos en las manos, ¿podrías decir que son los nuevos investigadores, los nuevos policías? Es una herramienta. Te sirve mucho esa herramienta. Porque tú como civil puedes ir a solicitarla, ¿eh? Oye, me robaron mi carro y lo dejé aquí estacionado. Ve a conseguirte las cámaras.
¿Qué es lo que hacen los rateros? Ubicar primero dónde están las cámaras. Ya que vieron las cámaras, se van tapados para esas cámaras. ¿Qué pasa si tú pones cámara en tu vehículo? Pues lo vas a videograbar. Vas a tener mínimo la fotografía, toda pixeleada, ¿no? Pero la vas a tener para apoyo de la investigación. Entonces, la obligación de cualquier policía de investigación es esa. Llegar y observar. ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué cámara te puede ayudar? ¿Qué cámara te da cierto perfil? Toda esta parte, si se llevan los bancos, que ya ni dinero hay, ¿no? Tienes estas cámaras que te están apoyando. En la calle tienes también la posibilidad de hacerlo. Si tú como civil vas y no te dan la cámara, la solicitas a la gente de investigación. Ellos están obligados a decirle al Ministerio Público si ya se abrió una carpeta de investigación. Están obligados a decirle que les extienda un oficio. Inclusive el policía de investigación lo puede hacer. El policía de investigación hace su oficio para la petición de esa cámara. Que no te respondan inmediato, porque también aquí piensan que es que ahí está la cámara y usted no me ayuda, ¿no? No es así. No es inmediato. Desgraciadamente aquí lleva un proceso. Y en ese proceso puede llevar días. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces eso sirve para la defensa. ¿Ok? Si agarran a la persona que yo estoy defendiendo, la agarraron robando, pero, ¿qué crees? Esa cámara no la han pedido, ya va a ser el 7º día y nada más tiene grabación hasta el 7º día. Okay. ¿Qué va a pasar? Que ya no tienen la prueba. Entonces, yo siento que en esto de los bombos se tenía que haber llevado también esa parte, ¿no? Ubicar. Alguien pudo haber grabado. Inclusive, pudo haber quedado alguna cámara de las que estaban grabando en el evento, porque aparte era un evento privado. Estamos hablando que los eventos privados en ese tiempo... Yo siento que fue nada más esa parte para protegerse. De salir del tema, porque hay muchos invitados que no se conocían, ¿no? La gente que logré contactar sí decían, no, nosotros llegamos normal, y nosotros llegamos a las 3 de la mañana y nos dejaron entrar. O sea, llegamos como hubiéramos llegado un sábado anterior. Sí, viernes, fue el viernes, pero llegaban como si nada. O sea, tú dices, para un evento especial, pues obviamente no dejan ya la entrada. Claro, hay una lista de invitados. Menos a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Porque ya no es el consumo propio, ya es el consumo de todo el evento privado. Entonces, si tú dejas entrar gente externa, ¿cómo les vas a cobrar? Esa es otra parte. Si era un evento privado, se tuvo que haber pagado con antelación. Entonces, ¿por qué dicen que no los dejaban salir para que no pagaran? Claro. Entonces, son muchas inconsistencias que vas desmenuzando poco a poco y te va a llevar a lo mismo, ¿no? Que estamos hablando de un acto de negligencia y corrupción. A todas las personas que graban un video, que les encanta rápido subirlo a redes y ser el viral, ¿no? Y salir en las noticias por el video de Juanito. ¿Qué riesgo están corriendo? No solo por parte de que se les pueda culpar de algo en el proceso de investigación, sino de estar en el lugar incorrecto, solo grabando y ser partícipe del evento. Pues aquí hay varias acotaciones. La primera es, ¿tú tienes derecho a grabar como civil? Sí. ¿El policía te puede grabar? No. Pero ellos también tienen que hacer pues documentar esa información. Porque sí, uno como criminalista, al llegar al lugar, en lo personal yo lo que hago es sacar foto general. Toda la gente que se encuentra ahí. Porque muchas veces, si se trata de algún problema ya personal, que haya sido un suicidio, un homicidio, algo, la persona que ayudó conlleva está ahí. Claro. No se generaliza, pero es una parte que yo hago, ¿no? Claro. Ver si hay algún familiar y fue un suicidio. Ah, sí, vamos a ver si está algún familiar. Si traían problemas de herencia. Y empiezas ahí a dilucinar. Muchos dicen, es que te debrayas. No es eso. Es una parte de hacer tesis. Es ver todas las posibilidades. Exacto. Y la primera que debes de hacer es llegar y generar una fotografía general, panorámica. Ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y tu trabajo se va a hacer más sencillo. Entonces, en esta parte es esencial. Si tú estás viendo que está pasando algo, graba. ¿Cuál va a ser el problema? Que tú vas a tener que ir a la alcaldía y vas a tener que declarar. Entonces, si estás preparado para hacer la grabación y ser viral, también debes de estar preparado para cumplir tu responsabilidad como civil. En ese momento, tú ya estás siendo partícipe. En Colombia se maneja esto del primer respondiente a cualquier persona. Tú vas pasando en Colombia y están robándose a una persona, la van a secuestrar, y tú estás viendo, estás grabando, tú te vuelves en primer respondiente. Con tu grabación. Como civil.
Oh, ok. Tú lo viste y llega la policía y te entrevista. Es que yo vi esto. Tú eres el primer respondiente porque tú viste lo que sucedió. Eso es lo que se quiere manejar en México, pero ¿sabes qué pasaría aquí? Habría inmensidad de asuntos. Y con los que tenemos no se llevan y no se cumplen. Ahora menos que si abriéramos más casos, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte. Ok, graba. Sí vas a ser un héroe, sí, pero tienes que ir a declarar. Porque no sirve nada que grabes, lo subas, se vuelva viral porque la red no va a denunciar. No tenemos un nombre, no tenemos una persona. Si tú vas porque grabaste y denuncias junto con la persona que fue agraviada, ayuda muchísimo. ¿Les ayuda muchísimo? Claro, en la investigación ayuda mucho, porque ya tienes una prueba más. Y el abogado defensor en este caso, pues no va a poder con esa prueba porque ya no es alguien que esté inmerso en el tema. Como antes se manejaba mucho el chivo expiatorio. Entonces, ahora no es así, porque tú estás basando y estás grabando, y esa persona quién es, y hay que reconocerlo. Y se investiga también esa persona que grabó. ¿Qué hacías ahí? No iba pasando el trabajo, ok, se estudia y se le entrevista y se lleva, ¿no? A ver, usted salió del trabajo a tal hora, ah, sí, efectivamente él. Esa es la labor de la defensa, ¿no? Tiene que hacer su trabajo y ponerse a buscar todo eso. Cuando se dé cuenta que efectivamente ella pasa todos los días por ahí y se dio cuenta del ilícito y lo está grabando y aparte va a declarar, ya no tiene cómo salir. Entonces, tenemos una gran responsabilidad también como ciudadanos. Tú eras joven en el momento de Lobombo, pero has seguido y me imagino que también por esta sed, ¿no?, de profesión, pues también buscas indicios incluso en eventos que ni siquiera te competen. ¿Tú con qué te quedas de esta historia de Lobombo? Pues principalmente esta parte de corrupción. Por más que pasen mil y un cosas en México, no estamos siguiendo procesos, no estamos siguiendo protocolos y esto está ayudando mucho a la gente que lo comete. Entonces, definitivamente, si estos lugares se abrieran con todas las leyes, con todas las reglas y requisitos, no pasaría nada. Hay muchos lugares que siguen abiertos de años. Te pregunto, ¿cuántas veces has visto un lugar que ya cambió 4 o 5 veces de nombre? Y evadir impuestos, problemas de, ay, no, mira, es que te clausuramos por esto, cambia el nombre y se acabó. Como el famoso cambio de administración, ¿no? El problema es ese. Entonces, volvemos a lo mismo. Si uno como consumidor estás pagando esa parte de bodegas, porque ahora hay muchas bodegas, donde vas y te tomas una cerveza y no pasa nada y no tienen la mínima seguridad, pues arriésgate. Pero ese riesgo es, no pelees después del que por qué pasó. Es que no me ayudaron, es que la indemnización, es que el gobierno. Tú estás pagando ese lugar. Tenemos mucha culpa también, ¿no? Porque estamos soportando muchas veces cosas que no debemos de hacer. Digo, ejemplo, Estados Unidos demandan por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo. Porque tú estás pagando por un servicio. Pero aquí en México estamos acostumbrados a, no pasa nada. Bueno, ya pasó. No me quiero pelear. No fui yo. Es mientras no me pase a mí, yo me hago de la vista gorda, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero siento que es esa parte. De la otra es en lo educativo, porque gracias a estos casos que realizamos la investigación, podemos recrear un escenario. Y al hacer este escenario, llevamos a la gente a que vea cómo actúa un criminalista, cómo actúa un primer respondiente, qué es lo que pasa después de todo esto, porque piensan que se acaba ahí. No. De ahí, todo lo que tú dijiste que pasó, haces un informe y ese informe tienes que decir cómo pasó. Sí, puntualizarlo. En un juicio. Sí. Defenderlo. Si no puedes defenderlo, ni modo. Demostrarlo. Pero ya cuando lo estás defendiendo en un juzgado, en un juicio oral, ahí es donde tú ya estás curtido completamente. Ahí estás cumpliendo todo. Pero aparte no es en el mismo año, ¿no? Hay casos que te van a llevar 4, 5, 6, 10 años, todavía te van a seguir hablando. Casos que ya ni te acuerdas. Pero lees tu informe y repites tu informe en el lugar. Lo defiendes. Entonces, eso ayuda mucho a que esta experiencia, desgraciadamente que hay que lamentar estas vidas, pero esto te ayuda mucho para que no se vuelva a cometer. Entonces, en estas recreaciones que generamos nosotros, vamos viendo y puntualizando. Porque muchos dicen que sí pudo haber sido iniciado el provocado. Ajá. Porque la gente quería fumar. Entonces, cuando... Es algo, te adelanto algo nada más así, porque no tenemos la línea completa. Pero menciona gente que estuvo dentro que tenían cigarro y el quererlo apagar, ahí fue donde inició. Porque no podías fumar. Pero en estos lugares
donde tú ya te pasaste, ya tienes horas extras, después de las 2 de la mañana, ya cerramos la puerta, es un evento privado, todos pueden fumar. Claro. Y no pasa nada. En un lugar tan volátil es complicado, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay varias líneas que están ahí todavía. Todavía abiertas. Sí, pero en la justicia, pues obviamente ya ni se toca el tema, ¿no? Por último, me gustaría preguntarte a ti, tú tienes ya un tiempo, trabajaste de manera de gobierno, ahora trabajas de manera privada. A todos estos jóvenes que los mismos papás les están diciendo, no, no estudies eso, es muy peligroso, de nada va a servir, tú como mujer no te van a permitir trabajar, vas a terminar corrompiendo. ¿Qué les dirías? ¿Vale la pena estudiar para criminólogo, para criminalista? ¿Hay campo? Tú que tienes esta pasión, ¿qué les dirías? Pues es una de las mejores carreras. Y te digo una de las mejores porque también estudié diseño gráfico, ¿no? Y también me gusta mucho. Además. Aparte. Y también, bueno, aquí ya lo vemos. Y también asesoría financiera. Entonces te digo, estoy tratando de meterme en todo lo que se puede porque me llama la atención y una te lleva con otra. Porque los chavos no están asegurados. Entonces no tienen, lo pongo a la gente de Lobombo, le pasó esta situación. Mira, buen punto, ¿no había seguro? No, mucha gente no tenía seguro. Entonces, ¿pero del lugar? Se supone que sí, pero no sabemos si hubo algún pago extra a la gente que sufrió quemaduras, esta parte de las personas que perdieron la vida, se paga una indemnización. No lo sabemos porque no existe. Como investigación hay muchas, pero no hay documentación. Entonces yo expongo mucho este tema y hago el círculo, cierro el círculo con esta parte comentándole a los jóvenes. Ustedes creen ahorita que tienen todo por delante y está bien, pero tienen que pensar en su futuro. Porque si llega a pasarles a ustedes algo de esto, ¿cómo vas a pagar, aunque sea tus medicamentos, tus vendas, ¿no? Si no te pudiste parar porque quedaste inválido, ¿quién te va a ayudar? Tu mamá, tu papá no te van a servir para siempre. Entonces, ese es el punto, ¿no? Hacerlos como que recapacitar dentro de lo que está sucediendo. ¿Por qué te digo que es bueno y una de las mejores? Si eres una persona que te gusta llegar al punto donde ya no hay más, esta es la carrera. Porque tú llegas y empiezas a desmenuzar hasta que llegas a un punto y dices, esto es lo que pasó. No hay vuelta atrás. Y cuando empiezas a hacer las entrevistas con otras personas que ya decidieron abrirse y te empiezan a decir lo que pasó, es donde tú te sientes como una persona divina, ¿no? Pero te das cuenta que todo es base de la experiencia. Entonces, muchos se cierran al ser criminalista de campo, recoger cadáveres, huellas dactilares. No, hay mucho más allá. Hay el ámbito privado, en la criminología, el ámbito ya empresarial, esta parte que nosotros podemos ver, porque obviamente no es de todos, ¿no? Yo he platicado con mucha gente, contadores, que me dicen, no, es que yo jamás me hubiera pensado en buscar ahí, pues porque no tienes esa preparación, ¿no? También se da. Hay mucha gente de los estudiantes que yo he tratado ahorita que no saben a qué hacer, no saben a qué ir, no saben qué seguir estudiando. Entonces yo les platico de toda esta situación. ¿Qué es lo que puedes ver? Todas las alternativas que tienes. Y en las asesorías que doy como investigación y aparte seguridad de establecimientos, pues obviamente les ayudo mucho, ¿no? Y a veces hasta me jalo a algunos de ellos para que vean cómo está el asunto y pues ellos repliquen esto. Porque obviamente la mente joven te deja muchas cosas, ¿no? A mí hay jóvenes que me dicen, oye, ¿y no crees que por aquí? Ah, tienes razón. Cosas que yo también no me siento el saberlo todo, pero cosas que también te ayudan mucho. Claro. Y es colaboración. Entonces yo les digo que si estudian esto, si se sienten con pasión. Es una pasión. Es pasión y es vocación. ¿Por qué? Porque muchos te hablan de las guardias. Yo estuve haciendo guardias los domingos y días festivos. Trabajaba en una cafetería toda la semana y el día de descanso me iba a la guardia. Y al siguiente día a la universidad. Y así me la llevé. Entonces dormía 4 horas, que ahora ya me pesa mucho, ¿no? Ahora ya no duermo 4 horas, claro. No puedo, me pongo mal. Entonces es esa parte donde si tienes la vocación lo vas a hacer. ¿Valió la pena? Vale la pena y sigue valiendo la pena porque hay muchos estudiantes que me hablan y me dicen, oye, profe, es que pasa esto, oye, échame la mano, oye, ayúdame. Gente de Guardia Nacional, que llegué estoy capacitando gente de Guardia Nacional. Okay. Por méritos, ¿no? Porque ellos dicen, yo quiero hacerlo porque me están subiendo a un lugar y no sé ser primer respondiente. Entonces yo los traigo
y obviamente les doy la experiencia que yo tengo. Entonces, ha ayudado mucho porque ellos me hablan a veces en la noche. Oye, tengo un juicio oral de esto, esto y esto y no sé qué hacer. Oye, tengo una puesta a disposición que me pasó esto, esto y qué puedo hacer. Digo, no sé si sea un delito, ¿verdad? Porque están sacando información, pero de lo que se puede, les apoyo. Claro. Entonces, que estas nuevas generaciones empiecen a entender que hay un presente y va a haber un futuro y no te lo vas a poder quitar de encima, es muy, a mí me llena mucho de orgullo, porque les ayudas y ellos también te ayudan. Claro. Pues Raúl, de verdad, ha sido grato y ha sido un honor de verdad conocerte, conocer tu carrera, conocerte como persona. Me habían hablado de ti, no había tenido el honor de poderme sentar. Y de verdad agradezco y que las personas entiendan que así como el doctor Olivares, hay buenas personas, hay buenos funcionarios, hay gente preparada que si bien se han pues mudado al ámbito privado, pero que tenemos grandes elementos que vale la pena escuchar. Y quisiera preguntarte, ¿tú das algún tipo de orientación, das pláticas, conferencias? ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo trabajo con 2 universidades, en las cuales prácticamente las escenas criminalísticas, los eventos que yo generalizo es para más de 50 personas. Okay. Entonces, es masivo todo esto, ¿no? Y tengo varios puntos. Hay varios puntos de la Ciudad de México. Hay bosques, hay departamentos, hay bodegas, donde yo genero todo esto. Una escena, para que lo entiendan. Es un escenario criminalístico completamente. Tú llegas y desde el olor ya estás entendiendo a dónde llegaste. Muchos de los estudiantes no lo aguantan. En ese momento, muchos de ellos dicen, esto no es para mí. Claro. Ya no voy a estudiar esto. Y es donde yo les hago el comentario, espérate, no. Tal vez no hagas esto. Sí, no todo el campo es igual. La criminalística es el campo, es esto, es ensuciarte las manos. Claro. La criminología vas a tratar esto. Y ahí puedes ayudarnos a nosotros. Claro. No es de que, yo no puedo ver sangre. No te preocupes. Puedes no todos los criminólogos ven sangre. Exacto. Ni se topan con sangre. Desgraciadamente hay muchas instituciones que criminología y criminalística lo manejan como lo mismo. Entonces viene esa desinformación. Yo trato de abocarlos lo más actualizado que se pueda. Entonces, en estos escenarios, obviamente ellos empiezan a ver su vocación. Hay gente que iba para crimi porque le fascina la sangre. Hay otros que les encanta traer armas. No son las carreras para esto. O sea, es por tu vocación. Claro. Y son buenos fotógrafos, ¿no? Entonces, como fotógrafo forense vas a tener un futuro envidiable porque sacan muy buenas fotos. Hay gente que llega al lugar y te dice, pasó esto y esto. Y dices, es increíble, pero sí trae mucha semblanza. Entonces, sí es de vocación. Es de vocación. Y sí, si quieres te paso mi correo y ya que lo pongan ahí en la descripción. Y si nos puedes decir el correo para las personas, hay veces no lo encuentran, ¿dónde te pueden Ahorita localizar? Pueden buscarme por TikTok, que es @csi.cdmx. Y el otro es @forense.cdmx. ¿Esto en TikTok? Ahí en TikTok y en Instagram. Ahí pueden checarlo y pueden mandarme algún mensaje y yo con gusto les regreso la llamada, si me ponen su teléfono. Y para las investigaciones de igual forma, asesorías de seguridad también lo podemos manejar por ahí. De manera privada. Sin problema. Perfecto. Yo les hago prácticamente voy y yo manejo todo de entrevistas, como buen criminólogo. Claro. Para mí todo lo que te va a decir una persona es en una entrevista. Y no es de lo que le preguntes, es de lo que él te va a dar, claro, sin que se dé cuenta. Claro. Entonces, muchas veces ahí en la entrevista es donde tú asesoras o no asesoras. Y es donde yo les digo, esto es legal, y los conduzco con las personas que los van a ayudar. Y sí van a trabajar. O lo hacemos por mi parte, que es moral, y se acabó el problema, ¿no? Digo, he tenido problemas de infidelidad con algunas personas que me dicen, oye, tengo este problemita, ¿me puedes ayudar? Y digo, trato de conducirlos para que no tengan conflicto, ¿no? Entonces sí, les dejo en la descripción va a haber toda tu información. Así es. Pues te agradezco de verdad, no solo tu tiempo, sino toda esta información. Creo que no solo a las personas, sino a mí me quedó muy clara ciertas dudas. Esto sigue siendo una investigación que no tiene pues todos los elementos que quisiéramos o los cierres que quisiéramos, pero bueno, afortunadamente están personas como tú y como el equipo con el que trabajas que están tratando de buscar la verdad de todo. Así que, de verdad,
Te agradezco mucho que hayas estado en este capítulo conmigo. Al contrario, te agradezco a ti por la invitación y de igual forma las preguntas que lleguen ahí al podcast, con todo gusto, pues si me permites Claro. te paso el teléfono personal para que las respondamos y juntos lleguemos a algo más. Ay, te lo agradezco. Pues ya ven, tenemos a una persona no solo que conoce su campo, sino que verdaderamente, si ustedes pudieran estar sentados aquí conmigo, notarían que hay pasión, que hay un don de servicio, que son personas que no solo se quedan con la preparación que ya obtuvieron, sino siguen preparándose y además están compartiendo con estas nuevas generaciones que finalmente son el futuro de las nuevas investigaciones, de la nueva impartición de justicia, y creo que eso es lo más importante, que estas mentes jóvenes, porque bueno, pues Raúl es un hombre muy joven, esté dando todo este apoyo a estas nuevas generaciones. Así que les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy en este nuevo capítulo de Relatos del Misterio. Les agradezco estos primeros 100,000 suscriptores. De verdad ha sido maravillosa esta aventura que apenas inicia. Y nos vemos el 10 de diciembre en el Marque Teatro a las 7 de la noche, Colonia Roma. Recuerden, es el primer aniversario de Relatos Forenses. Voy a estar acompañando al doctor Olivares, otros invitados especiales y de verdad hay unas sorpresas que no se las esperan. Van a conocer un lado incluso del doctor Olivares que no tenían la menor idea. Les agradezco mucho y hasta la próxima.